Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Encontrar una vida con sentido y con propósito es uno de los más caros anhelos que existe en el corazón de todo ser humano. Pero sin lugar a duda, también es uno de los más grandes vacíos que hoy existen en la vida de muchísimas personas que no han logrado encontrar el verdadero camino a través del cual puedan trascender de una manera significativa conforme a esos caros anhelos de su corazón. Para que podamos encontrar algunas pautas a través de las cuales podamos encontrar ese sentido y propósito que debe tener nuestra existencia, quiero compartir, mis amados televidentes, un programa excelente, una información a través de la cual yo estoy completamente seguro que usted va a encontrar hoy respuestas para muchas situaciones, para muchos interrogantes que se ha hecho a lo largo de su existencia. Con ese fin he invitado a un excelente profesional que es el psicólogo transpersonal Nelson Fernando Usman Sosa, una persona que ha trabajado durante muchos años en el campo organizacional, en la psicología clínica. Doctor Nelson Fernando, bienvenido a Liderazgo de sí mismo. Enrique Bermúdez, buenos días, para mí es un honor estar aquí y muchas gracias por su invitación. Bueno, Nelson, pues entonces entrando en materia, quisiera que compartiéramos con nuestros televidentes ese tema tan extraordinario que usted viene trabajando hoy en día y que tiene una aplicación excelente y que se ha convertido en una de las más grandes necesidades del ser humano, que es la psicología transpersonal, a través de la cual el hombre puede encontrar el sentido y el propósito de su existencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hoy decir a nuestros televidentes es la psicología transpersonal? La psicología transpersonal es una herramienta que viene ayudándole al ser humano para que se encuentre a sí mismo y que encuentre la razón de su existir. Es decir, no estamos aquí como por pasar el tiempo, estamos en la vida para cumplir una razón, para cumplir una misión, para cumplir un objetivo claro y preciso. Entonces la psicología transpersonal lo que hace es ayudarnos a encontrar las herramientas para que nosotros como seres humanos que tenemos experiencias corporales, podamos encontrarle la razón de ser a esa unión entre el ser material y el ser espiritual. Lo que quiere decir es que somos seres espirituales con experiencias corporales. La mayoría creemos al revés, que somos seres corporales con experiencias espirituales, y es al contrario, seres espirituales con experiencias corporales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aquí, este cuerpo que tenemos, este templo en el que vivimos, es temporal, vivimos 100 años en él. Pero eso, cuando el cuerpo se vaya, cuando nos desprendamos de él, este ser no muere, sigue un camino, sigue una trascendencia. Pero esa trascendencia nos la han vendido siempre cuando nos muramos. ¿Por qué no empezar a tomar conciencia de que esa trascendencia la podemos tener uniendo cuerpo y espíritu y alma en su ser integral? Ese es el objetivo de la psicología transpersonal. Bueno, pero entonces es esa precisamente el escaso conocimiento que el hombre tiene de su propia existencia, de su propio ser, la razón por la cual existen muchos vacíos y faltantes en la vida del ser humano. Y podríamos decir entonces que, doctor Nelson, la razón por la cual muchas personas no logran un significado para su existencia y no logran materializar también muchos de los propósitos y anhelos que tienen en su vida, es eso precisamente, el no tener ese conocimiento completo y absoluto de lo que es su verdaderamente existencia. Claro, es que mire, el problema de nosotros, los seres humanos, es que nos dejamos llevar por las cosas externas, nos dejamos llevar por el día a día, las preocupaciones a diario, y no tomamos conciencia que somos parte de un engranaje total del universo. Y que esas dificultades, llámense dificultades o alegrías o cosas grandes que nos presentan en la vida, nos están permitiendo crecer y nos están permitiendo conocer nuestra verdadera esencia como seres humanos. El problema es ese, que nosotros nos tomamos en cuenta es que hoy no he pagado los servicios, que hoy no he pagado el arriendo, que hoy no tengo que comer, entonces nos centramos solo en eso, entonces nos convertimos y la verdadera esencia de nuestro ser se convierte en el hacer, en cómo conseguir algo externo y le damos valor a eso. Cuando entonces no tengo dinero, entonces mi vida es triste. Cuando no tengo pareja, mi vida es infeliz. Cuando no tengo trabajo, entonces tengo problemas. Entonces, lo relaciono siempre con el tener, no con el ser. Entonces, esa es la verdadera desconexión que hay entre nosotros. La desconexión del ser con el hacer y el tener. Erich Fromm hablaba sobre eso alguna vez. Nosotros nos desconectamos muy fácil del ser porque nos preocupamos solo por lo externo. Pero bueno, entonces, doctor Nelson, ¿cómo hacer
en una cultura materialista como la que hoy estamos viviendo, donde precisamente esa sociedad de consumo hace que se convierta en un patrón de vida en la existencia del ser humano, esa ambición que muchos seres incluso manejan de una manera desmedida, para muchos se convierte en una obsesión, para otros se convierte en la única razón de su existencia, el tener unos bienes materiales, una casa, una finca, un buen negocio, el carro último modelo. ¿Cómo hacer entonces para que la gente cambie esa concepción y esa visión que tienen sobre su existencia? Pero es que, a ver, también hay que tomar conciencia que eso tampoco es malo. ¿Quién no quiere tener una buena casa? ¿Quién no quiere tener una buena finca? Tener un carro último modelo, eso es maravilloso. Lo que pasa es que no es darle el poder solo a eso, porque si yo le doy el poder a mi carro y no disfruto mi viaje, entonces me preocupo solo por el carro. Entonces lo que debo empezar a tomar conciencia, y es donde entra la psicología transpersonal, a hacer una mezcla, una combinación, traer desde el holismo, lo llamamos holismo es porque traemos desde Oriente la filosofía y no nos dejamos solo en Oriente, porque si nos fuéramos a Oriente nos podríamos pasar al otro extremo. Uno ve la cultura en India, que allá uno ve una pobreza absoluta, paupérrima, claro. Y uno diría, ¿eso es lo ideal? ¿Hasta dónde Oriente y Occidente están divididos? ¿Por qué no tomar esa integralidad del ser humano y decir, bueno, tomo lo bueno de Oriente que dice, bueno, el valor lo importante del ser humano está dentro, está en su ser, en su interior, en su alma, en su espíritu. Y Occidente dice, no, está en el carro, está en la casa, está en la finca, o está en la cirugía, en la productividad, está en la moda que está ahora, en la rinoplastia, en la cirugía, todo ese cuento. Entonces, ¿por qué no combinar y empezar a tomar conciencia de que Occidente no está tampoco equivocado, que simplemente le falta la otra parte, le falta la parte de Oriente, y a Oriente ¿qué les falta? La parte de Occidente, y si unimos esas dos, integramos eso en el ser humano, entonces podemos decir que este ser humano puede empezar a decir, hombre, qué rico tener una casa, pero qué rico vivir bien en esa casa. Entonces, ¿qué significa? Empiezo a trabajar desde el ser humano en el interior para disfrutar la casa, porque muchos el problema es que le dan el valor a la casa, pero no saben vivir en la casa. Quieren el carro, pero no saben vivir en el carro. Entonces, atropellan su relación familiar, atropellan al vecino con el carro. Entonces, el objetivo es que tú y yo empecemos a tomar conciencia, que nos ponemos a unir desde la toma de conciencia, desde Occidente y Oriente, para que en eso integremos al ser humano y desde ahí podamos decir, es muy bueno tener el carro, muy bueno tener la casa, pero también es bueno vivir en paz conmigo interiormente. Claro. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva entonces, doctor Nelson, a la percepción de que indudablemente, aunque las cosas materiales forman parte de la necesidad del ser, porque a través de ellas subsistimos, a través de ellas construimos el ocaso de nuestra existencia, sin embargo, lo que verdaderamente es trascendente en la vida del hombre son aquellos valores que curiosamente son espirituales. O sea, las cosas que trascienden son los valores invisibles. Claro. Son aquellas cosas que nosotros no podemos palpar, que no podemos ver, pero que son las que nos producen ese estado de paz mental, de felicidad, de alegría y de gozo, que nos llevan, como usted expresaba, a poder disfrutar de las cosas materiales. Claro. Me da la impresión, doctor Nelson, que ese proceso de formación en el que incluimos incluso la religiosidad, y todo aquello que ha formado con la estructura mental nuestra, con el proceso formativo, tiene mucho que ver en la percepción que nosotros tenemos de nuestra vida hoy en día. Sí, claro, es que mire, las grandes grupos religiosos han tenido una injerencia importantísima en el ser humano. Lo que pasa es que nosotros no lo aplicamos. Un ejemplo sencillo es que en Occidente, donde el libro más leído del libro de sabiduría es la Biblia, la gente no lo toma al pie de la letra, la Biblia, ¿cierto? Entonces no lo aplican como un libro que sea propicio para su existencia. Nos volvemos fanáticos con la Biblia, que es una cosa totalmente distinta. Ejemplo sencillo, la Biblia dice, cuida tus palabras, ¿cierto? La palabra se hace carne. Entonces, qué rico empezar a tomar conciencia de cosas tan sencillas que nos dicen los libros de sabiduría y desde eso volverlo práctica, pero nosotros nos hemos olvidado de que la palabra se hace carne. El ejemplo sencillo es el saludo de la gente, cómo nos saludamos normalmente nosotros. Eso en psicología se llama programación neurolingüística, cómo unimos nuestra cabeza con nuestra forma de hablar, y el lenguaje que nosotros la mayoría utilizamos es un lenguaje pesimista, de escasez, de pobreza, un lenguaje negativo. Entonces, ¿por qué no empezar a tomar conciencia de eso?
Los occidentales que han crecido, países occidentales que han crecido, han tomado conciencia desde ahí, desde los libros de sabiduría. Los países orientales que han crecido han fundamentado su sabiduría y su crecimiento desde los libros de sabiduría. China está acogiendo su crecimiento desde los libros de sabiduría. Japón desde sus libros de sabiduría. Los tibetanos desde sus libros de sabiduría. Los judíos desde sus libros de sabiduría. Nosotros lo tenemos, pero no lo aplicamos al diario vivir, mientras ellos sí lo aplican en su diario vivir, que esa es la gran diferencia con nosotros. Bueno, usted habla de las Sagradas Escrituras como un manual de vida para el hombre. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos una gran cantidad de cosas, como este ejemplo que usted acaba, algo concreto con lo que usted acaba de hacer referencia, y es de pronto no tener la capacidad de darle el uso, el buen uso que las cosas y las diferentes experiencias de nuestra vida nos pueden proporcionar, lo que también lleva al ser humano a vivir dentro de ese vacío y faltante que forma parte de su mala y vana manera de vivir. Pero hay una cosa que por ejemplo, hablando de la religiosidad, hablando de lo que es la religión, lo que esta ha influido dentro de nuestro sistema de creencias e indudablemente forma parte de una manera muy significativa de nuestra cultura también. Yo sé, por ejemplo, que hay iglesias, hay congregaciones y hay denominaciones que satanizan los conocimientos de la cultura oriental y la espiritualidad oriental. Entonces, vivir en un mundo, vivir en un ambiente donde todos esos conceptos entran en una gran cantidad de contrariedades, donde la gente termina supremamente confundida con lo que dicen los unos y dicen los otros, es precisamente una de las razones por las cuales muchas personas terminan incluso perdiendo la fe, terminan viviendo una creencia supremamente, o lo peor de todo, terminan no creyendo en nada. Claro, se obsesionan, se fanatizan. El problema de los diferentes grupos religiosos no es lo que ellos imparten, sino el fanatismo con que nos volvemos en eso, ¿de acuerdo? La gente se vuelve fanática de eso. Entonces, al volverse fanática, entonces tenemos una idea de Dios, y puede ser idea apropiada o errónea, pero cada uno hace su Dios a su manera. Entonces, por lo tanto, el Dios de él es el verdadero y el Dios del frente no es el verdadero, no existe. Entonces ahí es donde nos volvemos y generamos conflictos. Eso, nada más que los grandes conflictos en el mundo, es a través de las diferentes creencias que hay en Dios. Esas son las grandes peleas que hay. La pregunta es, ¿por qué no nos unimos y tomemos una sola cosa que está pasando en China? Que están diciendo, usted y yo somos uno, dicen ellos. Y desde ese usted y yo somos uno, empezaron a generar un proceso de acercamiento, un proceso de tolerancia, un proceso de entendimiento, y desde ahí uno ve el crecimiento que tiene ese país como total, como globalización. Tendrán sus errores, claro, que hay sus errores obvios, ¿cierto? Sí. Pero es un país que está creciendo. ¿Pero desde dónde? Desde su libro de sabiduría. Y ese mismo libro de sabiduría, muy similar, ellos tienen su Tao Te Ching, nosotros tenemos la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia dice, venga, somos hijos de Dios, somos creados a imagen y semejanza de un ser superior, ¿cierto? Que lo llamamos Dios. Pero a nosotros se nos olvida eso, que tú y yo somos hermanos ante un ser superior. Eso no se nos olvida, mientras ellos sí lo están aplicando al pie de la letra, porque ellos dicen, tú y yo somos uno en el poder de Dios. Y dicen ellos, tú y yo y Dios somos uno. A nosotros, no, hablo un porcentaje, no todos, pues tampoco, hay un porcentaje de la gente que se le ha olvidado eso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos quedamos en la eterna queja. En el lamento. En el lamento. Nuestro país es un país maravilloso, con posibilidades, con potencialidades, un país que es el paraíso. Europa, Estados Unidos están queriendo venir a Colombia a hacer sus inversiones. La China quiere venir a hacer sus inversiones aquí. Lo que pasa es que nosotros no vemos el paraíso que tenemos, y más bien vemos el paraíso en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Y es tanto que deseamos ir a buscar trabajo a España, deseamos ir a buscar trabajo a Australia, buscamos trabajo en Estados Unidos, y no miramos las posibilidades que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hemos tomado conciencia que nos debemos unir, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay una cosa sencilla que está pasando, Enrique, es que hacemos las leyes para los malos, perdónenme que diga los malos, si es que hubiese una división, y la aplican los buenos, o la aplicamos los buenos. ¿Por qué no empezar a hablar con los que somos buenos, y la mayoría que somos buenos de este país, podernos unir a hacer cosas? Yo te propondría desde tu programa que hiciéramos una gran cadena en el país de compromiso, donde el país se comprometiera, donde nuestras regiones se comprometieran, es decir, venga, yo que sí estoy cumpliendo la norma, venga, yo que no me paso el semáforo en rojo, venga, que yo sí respeto no tirar basura a la calle, venga, que yo sí respeto, venga, que yo pago cumplidamente, venga, que yo sí hago esto cumplidamente. ¿Por qué no nos unimos los que cumplimos esas normas y empezamos a trabajar frente a eso y convencer a los demás que no la están cumpliendo, decir, venga, qué bueno sería cumplir las normas para poder salir adelante? Bueno, doctor Nelson, estos comentarios, esta reflexión que nosotros estamos haciendo,
nos tiene que llevar a una perfecta comprensión de que en nuestra manera de vivir, en nuestra cultura, incide mucho nuestro sistema de creencias, la forma como pensamos, que incluso usted expresa algo que es muy interesante en este momento. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Claro. Tenemos el ejemplo de algunas culturas. Tengo entendido que usted, por ejemplo, está haciendo un trabajo en Argentina. Hay algunos países que han logrado el mejoramiento de su calidad de vida. Yo he sido un admirador, por ejemplo, lo que ha hecho Japón. Lo he expresado en este espacio, en mis conferencias, cómo después de una situación tan vergonzosa como esas 2 bombas que cayeron allá en Nagasaki e Hiroshima, después de unas cuantas décadas, Japón se ha convertido en la 7ª potencia del mundo y en el 5º país más grande dentro de las exportaciones a nivel mundial. Eso nos enseña que indudablemente, a pesar de los estados de conflicto, de dificultad y de crisis que el hombre pueda vivir, como siempre se ha dicho también, detrás de cada aparente crisis puede estar la mejor oportunidad de nuestra vida. Pero entonces hay algunas culturas, hay algunos países que nos sirven como ejemplo para colocarlo aquí frente a la pantalla de los televisores de nuestros amigos que hoy nos ven a través de este espacio, para que podamos mejorar esa manera nuestra de vivir. Sí, ejemplos cerquita. Lo tenemos aquí en el sur, en Argentina, un país que vivió la crisis. Pero la ventaja de las crisis que tienen los países es que la crisis fue total en Argentina. Y entonces, como fue total, tocaron piso. Y de tocar piso yo pienso que ya no había más hacia dónde bajar. Entonces, ¿qué decidieron? Se unieron y desde esa unión empezaron a reconocer, a asumir y trascender su dolor. ¿A nosotros qué nos falta? A nosotros nos falta que nos unamos primero como primer paso. Nosotros no somos unidos. Nosotros somos muy desunidos. Nuestro país, a pesar de que somos gente echada para adelante, uno habla de Colombia como el país que quiero, como el país que vivo y como entrañablemente lo llevo en mi corazón, pero uno ve a los colombianos afuera luchando y moviéndose, y en Colombia tenemos esa fama. Uno ve a los cafeteros como son gente unida, por gremio, los ganaderos son unidos, pero en general el país como tal no somos unidos. A nosotros nos falta eso. ¿Pero por qué no nos unimos? Porque eso ha generado, eso ha pasado desde la educación que nos han dado, desde solamente empezar a sobresalir por encima del otro. Entonces yo sobresalgo a costilla del otro. Eso sería un fundamento bueno que podríamos tomar. Argentina tuvo una ventaja de que todos vivieron la crisis, entonces por lo tanto se unieron y reconocieron. El problema es que muchos de nosotros no reconocemos que estamos ahí, lo que hablábamos al principio del programa. Nosotros no nos autoobservamos, no nos miramos, no nos autoanalizamos y cómo me estoy comportando. Le doy siempre valor a las cosas externas. ¿Por qué no desde el valor externo que le doy a eso? ¿Por qué no miro también en mi interior y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo me puedo quedar aquí quejando? Le doy un ejemplo sencillo de alguien que en estos días me decía, mira, es que mi situación está difícil, no tengo, pues me escaso para sobrevivir. ¿Qué nivel de estudio tienes? Y me dijo, no, yo tengo segundo primaria. ¿Cuántos años tienes? No, tengo 32 años. Bueno, ¿qué esperas para continuar? Y dijo, no, pues es que es muy difícil, es que yo mal a una institución donde validé el bachillerato, me vale mucha plata y todas las disculpas. Pero para eso sí saca disculpas. Pero para irse a gastarse el dinero en otras cosas distintas, en una cajetilla de cigarrillos, en 3 cervezas que se toma a la semana, en eso sí no toma conciencia. Si esta persona se autoobservara y dijera, bueno, ¿cuánto estoy gastando en las cervezas? ¿Cuánto estoy gastando? Y no estoy en contra de las cervezas, ni mucho menos de las compañías cerveceras, ese no es mi objetivo, ni de las tabacaleras. Pero es cómo yo malgasto mi dinero y no me autoobservo, sino que simplemente digo, por aquí me desangro, por aquí saco mi dinero en lugar de buscar una manera de crecimiento. ¿Pero por qué? Porque es muy bueno la queja. Es que si yo me quejo, entonces el otro me ayuda. Entonces, perdóneme la palabra, me convierto en un limosnero, ¿cierto? Entonces me convierto en que no tengo, entonces voy donde el otro a que me supla. Entonces cuando el otro me suple, que me paga mis servicios, que me paga no sé qué, que me paga, entonces mejor, maravilla. Doctor Nelson, una de las cosas que nosotros tenemos que combatir en nuestra ciudad y en nuestro país es precisamente ese estado de pobreza y de mendicidad que mucha gente vive, que esa mendicidad material que a través de la cual se refleja la escasez material, no es otra cosa que el reflejo de la escasez mental que existe en la vida de las personas. Y eso incluso nace desde el mismo seno del hogar, donde cuando los padres se acostumbran a darle todo a los hijos a través de la sobreprotección. Hoy encuentra una persona de 25, 30 años, todavía dependiendo del Hotel Mama, como decimos nosotros en el argot popular. Entonces,
esa escasez mental que la gente tiene se refleja precisamente en esa intrascendencia que el ser humano vive en las diferentes experiencias de su ser. Claro, es que vuelvo y repito, miren lo que decimos en la Biblia, lo que tú digas se hará. Si yo hoy me levanto con que no tengo, con que no hay, que no puedo, que me van a cerrar la puerta, que no me van a atender, que todo ese cuento, ya me programé para eso. Entonces eso se llama una programación. Y entonces ahí podríamos trabajar programación neurolingüística. La forma, vuelvo y repito lo que hablamos ahora, la forma no solo de hablar, sino de pensar. La forma de saludarnos. Y entonces la propuesta que yo le podría proponer a Enrique Bermúdez es que qué rico que nosotros desde su programa empezáramos a liderar unas cosas sencillas en nuestra ciudad, en nuestra región. Una, que la gente empezara a modificar la forma de saludarse. Es que mire, perdóneme, nosotros si miramos culturas distintas, para no decir otras bien lejanas, es el saludo es de respeto hacia el otro. Para mí es un honor saludarlo, pero aquí que hubo y la palabra soez, ¿cierto? Y el otro se siente feliz y le contesta que hubo, ¿cierto? Estamos en televisión, entonces no podemos decir palabras esas. Entonces la idea es que qué rico que nos comprometiéramos solo a modificar el lenguaje. Otro que hemos hablado en nuestras conferencias es el no hay. El ejemplo sencillo, el típico ejemplo sencillo que la gente cuando va a abordar el bus. Estoy dando un ejemplo de Pereira, va para Cuba, y ahí en la buseta dice Cuba, y se sube al bus y le dice al conductor, no va para Cuba. La primera es no, va a la tienda a comprar algo, y lo primero que ve ahí, la leche, ¿cierto? Ve la carne colgada en la carnicería. Un ejemplo, a mí me gusta ir a las tiendas a aprender cosas, en la carnicería. La gente dice, tú ve la carne y dice, no hay carne. No, para cambiar el billete, Enrique, ¿cómo la gente va a cambiar un billete? Usted dice al otro, usted no tiene que me cambie, no tiene. Entonces, ¿qué tal si...? Hay una negación anticipada. Pero esa negación surge, y lo hablábamos desde la historia, y Freud en el psicoanálisis nos ayudó mucho. Eso nos lo regalaron desde niños. Él no se mueva, él no haga, él no toque, quédese quieto. Ese quédese quieto es gravísimo, porque si a un niño le decimos varias veces quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto, ¿qué está pasando? Aprende a vivir quieto toda su vida. Aprende a vivir quieto ya no toda la servirá vida. absolutamente para nada. Entonces lo que hace cuando llegue a grande es que los papás, a demostrar a los papás que no estaban equivocados, que él se podía quedar quieto. Entonces eso es grave. Entonces la propuesta que yo quiero hacer aquí es simplemente a las comunidades que nos están viendo hoy, es que qué rico que empezásemos a modificar nuestro lenguaje, solamente eso. Si empezamos a modificar nuestro lenguaje, ya mañana podemos decir, asomarnos a la puerta y decir, venga, usted y yo vecinos, ¿cómo podemos ser amigos? Y cómo podemos empezar a sacar esto adelante. Porque es que el problema es que se juntan todos. Esa es la otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué se juntan todos, y perdónenme la palabra, todos los quejosos están juntos? ¿Cierto? Definitivamente necesitamos que le demos unas pautas finales. Digamos, yo quisiera que usted le proporcionara a nuestros televidentes un mensaje final a través del cual pudieran trascender de una manera importante y significativa como seres humanos, cumpliendo así con el más grande propósito que todo hombre y toda mujer tiene a lo largo de su vida, que es precisamente ese, el de poder hallar su propia autorrealización. Claro, bueno, mira, hay muchas cosas que podríamos empezar, ya lo hablábamos. Una sería el lenguaje, empezar a modificar nuestro lenguaje de escasez, de pesimismo y de pobreza. Esa sería una primera pauta. Eso yo pienso que podríamos arrancar. Dos, empezar a que cada uno nos autoobserváramos y nos autoanalizáramos en un proceso de vida, como lo decíamos al principio. Yo no soy un ser corporal con experiencias espirituales, soy un ser espiritual que hoy estoy aquí cumpliendo una tarea corporal, pero que ese ser debe empezar a evolucionar y debe cumplir su misión de vida, que es ser feliz. Pero con esa eterna queja, con lo que llamamos pobreza y con todo ese cuento, no lo soy. Pero entonces, ¿qué significaría eso? Cuando yo estoy en esa situación de crisis, en esa situación de pobreza, si es que algunos lo tenemos, que sé que hay muchos que estamos pasando por eso o están pasando por eso, qué rico empezar a mirar eso de una manera distinta. Eso es mirarlo desde el otro polo. Es decir, estoy pasando por una situación de problemas, de disfunción en mi familia, de problema laboral, problema económico. ¿Qué tal si en lugar de renegar, convierto eso y decir, mi propósito de esto es salir de aquí? Mi propósito es, ¿y cuál es el propósito que usted se compromete a? Entonces dice, bueno, hoy me comprometo a, pero si yo, por decir algo, estoy sin empleo, estoy sin educación y me levanto a las 10 de la mañana a buscar videojueguitos y veo, caramba, no estoy haciendo nada. Entonces significa que me estoy quedando en la eterna queja y me estoy dejando absorber por la dificultad. ¿Por qué no empezar a mirar que yo soy el que manejo la dificultad y que yo soy el dueño de mi vida y que por lo tanto puedo trascender eso?
Por eso, doctor Nelson, definitivamente el liderazgo de sí mismo, tenemos un propósito que es el de convertir a Colombia en la cuna de la motivación y la excelencia. Doctor Nelson, muchas gracias por haber estado en liderazgo de sí mismo. Y a ustedes, mis queridos amigos, quiero invitarles para que hoy hagamos, a partir de esta reflexión, un examen de nuestra propia existencia, teniendo siempre presente que una vida que no se somete a examen no merece ser vivida. No olvide nunca que es más importante el hombre que es líder de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo.